En un tiempo remoto, cuando la humanidad apenas había comenzado su andanza por la tierra, vivían dos hermanos cuyas vidas marcarían para siempre el curso de la historia. Eran hijos de Adán y Eva, los primeros seres humanos. A través de ellos, el mundo presenciaría el impacto del pecado, la lucha interna de la envidia y la caída de la relación fraternal. Sus nombres eran Caín y Abel. Adán y Eva, después de haber sido expulsados del jardín del Edén, vivían de los frutos de su esfuerzo. En ese nuevo y hostil mundo, aprendieron a trabajar la tierra, cazar y sobrevivir. En medio de sus luchas, llegaron sus dos hijos, Caín, el mayor, y Abel, su hermano menor. La familia era su refugio en un mundo desconocido, pero la sombra de la desobediencia seguía presente, afectando cada aspecto de sus vidas. Caín, el primogénito, se dedicó a trabajar la tierra. Desde joven, sus manos se acostumbraron a los surcos, al sudor y al peso de la azada. Era un hombre fuerte, decidido, pero su corazón a menudo cargaba una tormenta silenciosa. Abel, en contraste, encontró su propósito entre los animales. Se convirtió en pastor, cuidando de las ovejas con dedicación. Su carácter era más sereno, sus ojos reflejaban paz, y había en él una humildad que lo distinguía de su hermano mayor. Ambos hermanos, siguiendo las enseñanzas de sus padres, ofrecían sacrificios como expresión de gratitud y devoción. Caín llevaba a su altar los frutos de la tierra que cultivaba con esfuerzo. Sin embargo, lo hacía de manera mecánica, casi como un deber más que un acto de fe. Abel, por otro lado, ofrecía lo mejor de su rebaño, corderos jóvenes y sanos. En su sacrificio no solo había acción, sino una intención sincera de honrar a quien le daba todo lo que poseía. Esa diferencia invisible pero esencial marcó el destino de ambos hermanos. Cuando los sacrificios fueron presentados, solo uno fue aceptado. Caín, que había trabajado arduamente en su ofrenda, esperaba reconocimiento. Pero no fue así. Su ofrenda pasó desapercibida, mientras que la de Abel fue recibida con agrado. Ese momento plantó en el corazón de Caín una semilla peligrosa, la envidia. La ira comenzó a consumirlo. Sus pensamientos se llenaron de amargura hacia su hermano, quien parecía brillar a la vista de todos. En su mente, el rechazo a su sacrificio no era un llamado a la reflexión, sino una herida al orgullo que no estaba dispuesto a tolerar. El resentimiento de Caín creció con cada día que pasaba. Su hermano, inocente de cualquier malicia, no percibía la tormenta que se acumulaba en el alma de Caín. Hasta que, un día, el mayor decidió actuar. Llamó a Abel al campo, con palabras amables, pero llenas de intención. Abel acudió sin sospechar nada. En el campo, rodeado de la vasta soledad de la naturaleza, Caín permitió que la envidia, la ira y el odio tomaran el control. En un acto impulsivo, levantó la mano contra su hermano y lo mató. El suelo que antes cultivaba ahora era testigo del primer derramamiento de sangre humana. Caín, el hermano mayor, había asesinado a Abel, su propia carne y sangre. Tras el acto, el peso de lo que había hecho comenzó a caer sobre Caín. Pero antes de que pudiera encontrar una forma de justificarlo o ignorarlo, fue confrontado. Una voz, imponente y llena de justicia, lo llamó. ¿Dónde está tu hermano? Caín, en un intento de evadir su culpa, respondió con una mentira y una pregunta cínica. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero no hay nada que pueda ocultarse. El suelo mismo clamaba por justicia, denunciando el crimen. El castigo llegó rápidamente. Caín fue condenado a vagar por la tierra, lejos de su familia y su hogar. No obstante, incluso en medio del juicio, se le concedió misericordia. Una marca fue puesta sobre él, asegurando que nadie lo mataría. Aunque errante y marcado, su vida sería preservada. La historia de Caín y Abel es un recordatorio profundo de la naturaleza humana.
A través de ellos vemos el poder destructivo de la envidia, la importancia de la sinceridad en nuestras acciones y el peso del pecado. Pero también somos testigos de la justicia y la misericordia que coexisten en el juicio divino. Caín, aunque alejado y errante, cargó consigo el recuerdo de lo que había hecho, una lección eterna que perdura hasta nuestros días. Y Abel, aunque breve fue su vida, dejó una huella de fe y dedicación que sigue siendo un ejemplo para todos nosotros.